Bueno, muy buenas tardes amigos del ajedrez. Le damos la más cordial bienvenida al curso intermedio de ajedrez del programa de ajedrez del municipio de Guaynabo. En el mismo hemos estado trabajando temas de estrategia y el tema que tenemos para la tarde de hoy es la mayoría de peones. Así que la frase que vamos a utilizar aquí hoy como punta de lanza es eh, y es algo que vamos a hacer en esta tarde, que es crear un peón pasado a partir de una mayoría. Así que lo primero es que si tenemos una mayoría de peones, significa que tenemos más peones que el oponente en un sector específico del tablero. Eh, Cuando hablamos de un sector en específico, puede ser en el flanco de dama, en el centro, en el flanco de rey. Así que el principal beneficio de tener una mayoría de peones es que se puede utilizar para crear un peón pasado. Si ambos bandos, o sea, el blanco y el negro, tienen una mayoría de peones, entonces puede haber una carrera o a los puertorriqueños, como diríamos, un corre y corre para tratar de hacer un peón pasado. O sea, que es una lucha entre quién logra conseguir el peón pasado antes. Por eso es que decimos que es una carrera. Este, Nosotros podemos encontrarnos en esa carrera, ¿verdad? Por los peones pasados, una mayoría de 2 contra uno, ¿verdad? Con el objetivo de crear ese peón pasado. Por lo general, el 2 contra uno tiende a ser más rápido comparado con el 3 contra 2 o otro tipo de combinaciones, donde a veces se logra, pero no tan rápido como cuando tenemos un 2 contra uno. Así que la regla de oro en este tipo de posiciones es avanzar primero el candidato. ¿A qué se le llama en ajedrez al candidato? El candidato es ese peón que no tiene ningún peón enemigo en su misma columna, o sea, delante de sí. Si nosotros avanzamos eh, el peón equivocado, entonces nos podemos encontrar que nuestro oponente puede lograr atrasar eh, nuestra mayoría de peones o incluso puede lograr neutralizarlo, o sea, detenerlo por completo. eh, y por eso uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es el peón que uno arranca? Así que la clave para nosotros lograr el peón pasado, recuerde, como le acabamos de mencionar ahora, eh, que por lo general a veces cuando nosotros estamos en ese proceso de que no tenemos claro cuál es el peón candidato, recuerde que el peón candidato es el que no tiene, repito, ningún peón enemigo en su misma columna. ¿Está bien? Así que ese es el peón clave que nosotros vamos a avanzar. ¿Está bien? Así que otra de las cosas que tenemos que decirle, ¿verdad? En general, usted va a ver que es mejor tener una mayoría de peones que esté lejos de los reyes. Normalmente, en el flanco de dama es lo más recomendable. Así que nosotros vamos a ver un ejemplo que muestra, de hecho creo que es el último ejemplo que le tenemos para hoy, que muestra que la actividad puede compensar una mayoría en el flanco de dama. Sobre todo si es posible controlar la única columna abierta con una torre, pues eso nos va a ayudar mucho más. Así que en esta posición que usted está viendo ahora mismo en el tablero, usted puede darse cuenta que las blancas tienen 3 peones contra 2 en el flanco de dama. Cuando hablamos del flanco de dama es este lado izquierdo del tablero. Mire, 3 peones blancos, 2 peones negros. Sin embargo, eh,
En el caso de el flanco de rey, podemos observar que tenemos un 4 contra 3. El negro tiene 4 peones en el flanco de rey versus el blanco que tiene 3. Eh, Fíjese muy bien que los reyes están en el centro eh, y no hay ninguna mayoría avanzada en este punto. Así que si vamos a tratar de decidir quién tiene la ventaja real aquí, la realidad es que ninguno de los dos tiene la ventaja real, porque ese elemento que es el que nos ayuda a identificar si hay una mayoría avanzada, pues eso no existe aquí. ¿Ves? Así que en este sentido, aquí no podemos adjudicarle ventaja a ninguno de los dos bandos. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que usted vaya distinguiendo, ¿verdad? Cuándo podemos identificar esa ventaja y no. Miren, en esta posición que le estoy mostrando, solamente le estoy poniendo los peones para que usted vea cómo es la forma correcta de crear un peón pasado. Lo que nosotros llamamos el candidato primero, ¿verdad? Que es el que nosotros le mencionamos ahorita, que es el peón. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el flanco de dama, que tenemos un 3 contra 2, para yo lograr crear efectivamente un peón pasado, tengo que utilizar el peón candidato. Pero si usted recuerda, nosotros mencionamos eh, mencionamos ahorita que el candidato es ese peón que no tiene ningún peón en su columna. Por ejemplo, en este caso, el peón de C no tiene ningún peón contrario que usted pueda decir, pues mira, ese peón va a crearme un problema. O sea, él tiene, como quien dice, el camino libre. Pues el primer peón que nosotros debemos avanzar en este 3 contra 2 para conseguir el peón pasado debe ser el peón de C4. El negro va a tratar de evitarlo a toda costa, y una de las jugadas con las que puede tratar de evitar ese peón pasado sería con la jugada B6. Pero entonces aquí las blancas deberían continuar con B3. Y entonces, ¿cómo consigue aquí ya en esta posición el peón pasado? Pues mire, aquí el blanco debe continuar con la jugada A3. O sea, este peón blanco que está en A2, debemos llevarlo a A3. Ese peón en A3 es el que nos va a ayudar cuando nos toque empujar al peón de B3 a B4. Y una vez ya tengamos el peón B4, pues entonces empujamos el peón de C a C5, y ahí es que nosotros vamos a crear el peón pasado. ¿Eh? Ahora, una cosa que no podemos hacer en esta posición sería jugar, por ejemplo, A3. A3 no es una buena idea, porque entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que entonces la mayoría queda paralizada. Y uno dice, bueno, ¿y cómo puede quedar paralizado eso? Bueno, pues te juegan, por ejemplo, te juegan A4, puede ser una jugada, y te paralizan esa mayoría de peones. Así que ese A3 no puede ser viable en esta posición. Así que, repito otra vez, ¿verdad? Una vez usted juega el C4, que él juega el B6, pues entonces nosotros jugamos el B3 con idea, se los voy a ilustrar aquí, de jugar A3. Ese A3 es el que va a ayudar al avance de B4, y ese B4, independientemente si cambie, es el que va a ayudar al avance de C5. ¿Ves? Y de esa forma, los peones de atrás, o sea, van en una especie de cadena apoyando el avance, ¿verdad? Es un efecto, lo que llaman en inglés un chain reaction, que ayuda a que el peón de C se convierta en el peón pasado. Así que esa es la forma correcta de nosotros hacerlo. Así que importante que graben eso.
Ok, continuamos. En el siguiente ejemplo, observe bien aquí que la mayoría de negras está como en la posición, la estructura de peón está como que deteriorada. Aquí le corresponde jugar a las blancas. Y a veces uno se pone a ver, por ejemplo, en el flanco de dama, uno dice, bueno, aquí hay mayoría de peones del negro comparado con el blanco, pero si usted nota, la estructura de peones está como que un poquito al garete. Así que, por ejemplo, la primera jugada que debe realizar aquí el blanco debe ser la jugada C4. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el negro viene con el C5. Y si el negro le juega C5, pues entonces viene el B3. Viene el B5. Y entonces aquí el blanco debe jugar A4. Y aquí usted observa que es imposible para las negras conseguir un peón pasado. Así que cuando usted mira, ¿verdad? Una configuración con los peones, por ejemplo, C3, B2 y A3, también evita la creación de un peón pasado de parte del negro. Así que en este caso estamos viendo cómo el blanco, aún teniendo minoría de peones comparado con el negro, es un 4 contra 3, cómo el blanco logra conseguir neutralizar al negro y a la misma vez pues elimina las posibilidades de que el negro logre crear algún peón pasado. Así que es bueno que usted vea siempre las dos caras de la moneda, ¿verdad? Cómo podemos crear el peón pasado, cómo podemos neutralizar las posibilidades de que nuestro oponente concrete un peón pasado. Así que eso es bien importante que lo veamos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este otro caso, vaya mirando la estructura, pero observe que las negras eh, pueden evitar un mal final utilizando la columna C. Y vamos a ver por qué. Aquí juega el negro y aquí el negro, una de las primeras jugadas que puede hacer C4. Y esto es una jugada, ¿verdad? Que uno a veces como que no le entiende, pero esta jugada en cierto sentido está tratando de dañarle la estructura de peones al blanco. O sea que, por ejemplo, si el blanco toma aquí, pues entonces entraríamos ante unos peones doblados y eso le conviene al negro. Así que aquí viene el B por C4, la captura. De hecho, este ejemplo proviene de una partida de Berlinski y Alekhine que se jugó en San Petersburgo en 1909. Entonces, aquí las negras deben aprovechar y jugar en roque largo. ¿Por qué? ¿Verdad? Aquí básicamente ese enroque largo le da la oportunidad del negro, ¿verdad? Le da bastante compensación por el peón que sacrifica. Como les mencioné, observe muy bien que la estructura de peones del flanco de dama, en este caso, en lo que nosotros conocemos como el lado izquierdo del tablero, el que usted está viendo, pues la estructura no ayuda mucho. Eh, Esto es un 3 contra 3, pero mire, ese peón, esos peones doblados de la columna C, es como si usted tuviera un solo peón. ¿Ves? Así que la estructura no ayuda mucho para tratar de crear algún tipo de... Así que Alekhine aquí logró su cometido, sacrifica el peón, daña la estructura del flanco de rey de parte del blanco y entonces
por eso es que le decimos que tiene suficiente compensación por ese peón que entregó. ¿Está bien? Vamos a ver este otro ejemplo. En este ejemplo es de una partida de Jace y Alekhine que se jugó en las Haya en 1921. Aquí juegan las piezas negras. Observe, esto es bien interesante esta partida. Miren, Alekhine comienza colocando su torre en D8. No sé si recuerda que nosotros habíamos mencionado la importancia, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos, el blanco tiene una mayoría, un 3 contra 2 en el flanco de damas, ¿verdad? En términos de los peones. Pero entonces el negro está aprovechando la columna abierta y por eso coloca la torre en D8. Así que él lo que está haciendo Alekhine en esta jugada es eh, tratando, ¿verdad?, de mantener un control a través de la columna D, y eso tiene más peso que la mayoría de peones que tiene el blanco en el flanco de dama. Y vamos a ver por qué. Aquí el blanco decide jugar G3 y entonces aquí viene una jugada bien interesante que es rey F7. ¿Ah? Trae el rey a la acción. Entonces viene el C5, lo que habíamos mencionado. Él está tratando, ¿verdad?, conceptualmente colocando el peón, lo que llaman el peón candidato, avanzándolo, porque él está pensando que de esa forma, pues él puede conseguir el peón pasado, pero se ha olvidado la importancia que tiene esa columna abierta. Así que aquí, entonces, el, el negro trae el rey a F6 y observe aquí que todas las piezas negras son más activas que las piezas blancas. Ese rey viene ya desde la fila 8, continúa acercándose y si usted se da cuenta es como si ese rey sigue acercándose, es como una especie de apoyo para las piezas negras y tratar de crear algún tipo de desbalance. Y toma en cuenta, ¿verdad?, que esa torre negra en la columna D es súper sólido. Yo voy a poner esta misma partida unas cuantas jugadas más adelante para que usted vea cómo concluye este plan de Alekhine de aprovechar la columna abierta y colocar la torre, y eso tiende a ser más fuerte que la mayoría de peones que tiene el blanco. Así que aquí, si nosotros continuamos en esta posición, la puse más adelante, mire lo cerca que está el rey, mire la torre que ya está en territorio de las blancas, la posibilidad, miren el alfil negro donde está ubicado. Así que yo quiero que usted vea, la mayoría central de las negras es bien peligrosa en esta posición. Esos peones se pueden convertir en una amenaza contundente. Observe muy bien el alfil negro donde está ubicado. Así que mire cómo continúa el blanco en esta posición. El blanco en esta posición decide jugar C6, tratando, ¿verdad?, de conseguir el peón pasado. Pero ese plan no le funciona muy bien porque entonces aquí viene peón por. Y entonces aquí hay una jugada que era necesaria que se le escapó al blanco. Y era la jugada de B por C6. Aunque ahora mismo no representa una amenaza tangible, porque el alfil está colocado, ¿verdad?, en esa columna. Así que lo ideal era ese B por C6 porque el plan es el mismo, pues tratar de seguir empujando ese peón hacia allá para lograr su objetivo. Eso era lo ideal. Pero entonces aquí al jugador de pieza blanca se le escapó y jugó torre por C6. Y eso es un error grave. ¿Por qué razón? Porque entonces esa jugada le está dando un chance bien poderoso a negro
y el negro juega alfil C6. Y miren qué interesante dónde se ubica el alfil. ¿Ve? Así que usted tiene un peón en A7, un peón negro, pero miren lo interesante cómo juega el negro, el blanco en esta posición. Coloca el alfil en D1, básicamente lo que está tratando, ¿verdad? De evitando la amenaza del avance del peón en F3. Así que aquí, entonces, miren qué interesante, Alekhine aquí juega torre B1. Así que el alfil está clavado. Viene la torre, le da jaque al rey. Y el rey, miren qué interesante. El rey decide jugar en D4. Y ya usted puede observar, esa jugada es muy ingeniosa. Porque usted puede observar que la torre no puede, no tiene casillas inmediatas para atacar al rey negro. ¿Está bien? Observe bien ese detalle. Así que aquí la torre decide irse a C2 y aquí viene una jugadita excelente y es la jugada de E3. Miren qué interesante esa jugada porque nosotros por lo general pensaríamos que sería mejor avanzar el peón de F, pero recuerden lo que habíamos dicho. Miren, esto es, tenemos en el centro un 2 contra 1, dos peones contra uno, y la teoría nos dice que nosotros debemos avanzar el peón que no tiene peón contrario frente a él en esa misma columna. Si yo hubiese avanzado el peón de F, por ejemplo a F3, pues eso sería un error, porque entonces ¿qué pasa? Ahí no hay forma de crear un peón pasado. ¿Por qué? Porque el peón blanco de F2, pues entonces se convierte en ese bloqueo para que él continúe con el avance. Así que en esta ocasión, Alekhine lo está haciendo de forma correcta. Como en la columna E, el peón negro no tiene ningún peón delante de él, pues entonces, ¿qué es lo que él dice? Pues yo avanzo y voy a crear un peón pasado, porque si él captura, yo capturo. Entonces, aquí mire esto. Peón por, mírelo ahí, el peón en E3. Y miren qué interesante, porque el alfil negro que está en la casilla E6 es un alfil muy peligroso porque puede jugar en algún momento en G4 o puede acomodarse con D6, ¿verdad? Creando unos problemas serios. Así que aquí el blanco ya está en aprietos. Así que aquí viene la torre a C6. Imagino que está tratando de buscar la forma de eliminar al alfil. Pero entonces se olvidó de la jugada alfil G4, que es una jugada súper sólida. Recuerden que el peón blanco no puede capturar porque está clavado. Así que la torre en desesperación, el blanco juega torre de 6 jaque y eso no tiene ningún impacto porque aquí él tranquilamente juega rey en E5 y miren qué interesante porque ese rey en E5 está jugando en una posición para evitar más ataques de la torre blanca. Así que significa que aquí el plan de Alekhine es avanzar el peón a E2 y de esa forma, pues así puede conseguir el peón pasado. ¿Ves? Así que aquí ya no hay más que discutir y analizar porque ya usted lo puede ver claramente aquí. Así que es bien importante esto del peón pasado. Miren qué interesante estos ejemplos. ¿Cuál es la forma correcta de nosotros crear un peón pasado? ¿Cómo neutralizarlo?
Y cómo cuando tenemos desventajas en términos de la mayoría de peones, que es como este ejemplo, el negro tenía en cierto sentido una desventaja de un 3 contra 2, pero sin embargo Alekhine fue muy astuto en utilizar como recurso la columna abierta colocando su torre y miren que a dónde terminó esta partida. Así que estos son conceptos sumamente importantes que no debemos olvidar y muy importante que no olvidemos lo que llamamos el peón candidato. No se olvide ese concepto. Así que cuando usted está tratando de crear un peón pasado y cuando tiene una mayoría, ¿verdad?, de peones, que en este caso, en esta posición, la mayoría de peones estaban en el centro de parte del negro, pues ya usted vio que el peón que se avanzó fue el peón de E porque no hay peón contrario en esa misma columna. Si hubiésemos utilizado el peón de F3, pues entonces inclusive hubiésemos bloqueado la capacidad que tiene el alfil de atacar a través de la diagonal. ¿Está bien? Así que nada, mi gente, con esto cerramos el tema de mayoría de peones. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta lección del día de hoy. Así que por favor, si les gustó esta lección, regalen por ahí un like y recuerden que nos estamos reuniendo siempre online todos los martes y jueves a través de nuestro canal de YouTube. A las 5:30 es el curso intermedio. Así que con el favor de Dios, espero verles otra vez el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. Así que un abrazo bien grande para todos y muchas bendiciones.